Hoy vamos a ver algo bastante interesante, en donde básicamente nos comentan que dos cosas le hacen falta a XRP para poder llegar a pumpear hasta la marca de los $7. Esto realmente nos viene bien saberlo a todos los holders, porque si bien a lo mejor no conseguimos llegar a tener un pumpeo hasta esa cierta zona, al menos sabemos dos consecuencias que pueden llevarnos hasta estos rangos de precio, o al menos a algo más interesante, ya sean pues a lo mejor $2, 3, 4 o cualquier cosa. Tened en cuenta que a día de hoy, teniendo un rango de precio de 1.40, cualquier subida de precio ya es bastante interesante. Y sobre todo en el punto en el cual nos encontramos ahora mismo, con todos estos grandes conflictos internacionales. Que por cierto, todo hay que decirlo, en estas últimas horas hemos llegado a tener una fuerte subida de precios. Todo esto básicamente es por parte de que Donald Trump ha dicho que durante 5 días van a haber se va a parar este conflicto con Irán y demás, así que veremos a ver cómo termina siguiendo la cosa. Ojalá, lógicamente, este parón que están haciendo sea de verdad, ya finalice y no sigan avanzando, pero bueno, lo iremos viendo a lo largo de los siguientes días. En fin, vamos a ir al lío. Como vemos, el titular nos dice así: XRP tiene dos cosas necesarias para poder llegar a alcanzar estos $7 en la siguiente racha alcista. Como veis, XRP tuvo unos años bastante turbulentos, mientras que la mayoría de las criptomonedas alcanzaron nuevos máximos históricos durante el mercado alcista de 2021. XRP se mantuvo al margen sin participar en la acción. Si bien el activo gozó de gran popularidad en el sector de las remesas internacionales, su valor subyacente tuvo dificultades para repuntar. Sin embargo, todo llegó a cambiar en 2025. ¿Qué llegó a pasar? Pues bueno, que en 2024 a finales, Donald Trump llegó como presidente de Estados Unidos y a partir de aquí pues tuvimos una mejora bastante grande. Tuvimos un aumento de precios de un 600% porque nos quitaron del medio a todo lo que era la SEC, que era básicamente quienes estaban fastidiándonos en ese preciso momento. En este artículo, como vemos, analizando los dos factores que son más importantes para poder llegar a conseguir estos rangos de precios. En primer lugar, nos comentan lo siguiente, que tenemos que tener, lógicamente, la ley Clarity. Esta ley va a ayudar a que el precio del activo pueda llegar a pumpear muchísimo. Como vemos, nos dicen que la SEC presentó una demanda contra Ripple en diciembre de 2020, alegando que la empresa de tecnología financiera vendió valores no registrados. Esta demanda fue la principal razón del bajo rendimiento de XRP desde finales de 2020 hasta finales de 2024. Esto realmente fue así. Básicamente habían muchas instituciones que tenían miedo a la hora de invertir en el proyecto porque la SEC estaba detrás de todo esto y básicamente la SEC podría llegar a demoler el propio proyecto, a ponerle cualquier tipo de multa o a cambiar cualquier tipo de cosa de la ley y básicamente obligarles a cerrar. Tened en cuenta que incluso quisieron ponerle una multa de 2.000 millones de dólares en un momento en el que el precio de XRP no había llegado a pumpear tantísimo y Ripple tampoco tenía tanta opción a inversión privada, a capital privado como están teniendo a momento de ahora. Esa multa de 2.000 millones podrían haberla llegado a pagar, pero era un gran golpe a todo lo que era el ecosistema de Ripple. Entonces, pues en ese punto, al haber tantos conflictos y sabiendo que de un día a otro incluso el proyecto podría llegar a ser cancelado, no querían llegar a invertir dinero dentro de la criptomoneda. Las instituciones, que básicamente es para quienes está creado todo el proyecto, no querían adentrarse porque iban con miedo. Gracias a este cambio y que en 2025 el tribunal emitió un veredicto que aportó la claridad regulatoria, básicamente conseguimos llegar a tocar nuevos máximos históricos. El tribunal dictaminó que las compras institucionales de XRP se considerarían valores, mientras que las compras minoristas se clasificarían como no valores. El veredicto del tribunal generó un aumento considerable en la confianza de los inversores. La claridad regulatoria es un factor clave que podría impulsar a XRP por encima de los $7 en los siguientes años. Con esto, ¿cómo lo podríamos llegar a tener? Pues básicamente gracias a la ley Clarity, una ley que tendría que haber sido aprobada a principios de este mismo año y que el propio CEO Brad Garlinghouse sigue detrás de todo esto, intentando que se llegue a aprobar. Pero como no tan solo depende de él, sino que también depende de algunos grandes de la propia, del propio círculo de criptomonedas o de proyectos criptos o de exchange, hay muchos de ellos que han estado diciendo que no les parece bien esta ley.
No le parece bien porque hay algunas criptomonedas como a Ripple, bueno, XRP en este caso, que puede llegar a mejorarlas y les ayuda muchísimo, pero también a otras criptomonedas también las perjudica. Entonces quieren que todo esto esté bien hecho para que nadie pueda llegar a tener ningún tipo de problema. Realmente la ley Clarity se dice que podría llegar a ser aprobada este año, pero aún todo está en el aire. Llegar a tener todas las regulaciones posibles en Estados Unidos, al final lo que va a hacer que estas grandes instituciones sí que quieran llegar a depositar su dinero y su confianza en XRP, y con esto evitaríamos tener tantos problemas como tuvimos en el pasado. Por el momento ya hemos estado viendo que ya no va a ser la SEC quien esté vigilando a XRP, sino la CFTC, y esto ya de cierta forma es un avance, pero entiendo que el propio CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, quiere que todo esté hilado, quiere que no haya ningún tipo de problema para no volver a pasar por lo mismo, y que XRP pueda seguir subiendo sin ningún tipo de problema. XRP, como vemos, no solo llegó a un acuerdo en la demanda de la SEC, sino que también celebró el lanzamiento de varios ETFs al contado a finales del año pasado. Los ETFs se han convertido en una parte fundamental del panorama de las criptomonedas, y los ETFs al contado de XRP han despertado un gran interés institucional. Goldman Sachs, sin ir más lejos, nos dijo que poseía más de 150 millones de estos ETFs, y es que este punto es el siguiente que puede llegar a hacer para que podamos llegar a los $7. ¿Por qué? Porque aún se está esperando que grandes compañías como BlackRock acaben lanzando sus ETFs y que muchos otros bancos e instituciones acaben utilizando estos ETFs para mantener XRP en sus tenencias, para poder depositar ese exceso de capital. Se cree que en el momento que llega a terminar todos los conflictos internacionales que estamos teniendo a momento de ahora, grandes compañías y bancos puedan llegar a hacer los mismos movimientos de Goldman Sachs, y que poco a poco ese, podríamos decir, mercado B, donde se compran estas criptomonedas y demás, vaya cayendo bastante, haciendo que haya que sacar dinero de algunos exchanges. Con esto, básicamente lo que produciríamos sería un shock en la oferta y podríamos llegar a tener una fuerte subida en los precios. Esto aún, lógicamente, se encuentra en el aire, son teorías y puntos bastante fuertes, son catalizadores al fin y al cabo que nos pueden ayudar a tener una gran una gran subida, mejor dicho, de precios, pero por el momento aún todo está en el aire. Nos tocará seguir esperando y ver cómo sigue avanzando todo esto, pero por el momento son dos puntos muy importantes que ya hemos empezado a verles un poco las orejas, hemos empezado a ver ya cómo se acercan a nosotros, y ahora toca seguir viendo a ver cómo siguen avanzando. La ley Clarity, en principio, la acabarán aprobando más tarde que pronto, eso sí que es cierto, pero al menos llegará, y con los ETFs veremos a ver qué es lo que ocurre con BlackRock. El hecho de que llegue BlackRock al proyecto podría llegar a ser un grandísimo cambio, podríamos llegar a tener una situación que hasta ahora no hemos llegado a tener y una gran presión compradora. Tened en cuenta que en el pasado el hecho de que llegasen los ETFs de Bitcoin por parte de BlackRock hicieron que pasásemos de $60.000 a más de 120.000, así que se estima que ahora mismo podría llegar a pasar algo por el estilo solamente con XRP, teniendo en cuenta de que tiene una capitalización de mercado muy pero que muy baja. Imaginaros hasta dónde podríamos llegar a subir. Estaremos al tanto y veremos a ver cómo sigue avanzando todo esto. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy, y espero que os haya gustado. Y recordaros que por aquí en el canal de ZTrading, todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a estar siguiendo de cerca las últimas noticias acerca de XRP y todo lo que está pasando dentro del criptomercado. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.